Hola, te doy la bienvenida a nuestra tercera clase. En ella vamos a estar hablando acerca del contrato de vesting, esa arma secreta que puedes utilizar para lograr que tus colaboradores o tus socios se pongan la 10 para sacar adelante tu proyecto. Primero, entendamos cuál es el origen del vesting. Es una figura mediante la cual, en términos muy amplios, se condiciona el hecho de acceder a un derecho a que se cumpla una condición o un plazo. Sus primeros usos se dieron en el mundo de los grandes corporativos en Estados Unidos, en donde, imaginémonos, habían dos grandes farmacéuticas, Pfizer y Johnson, y estaban compitiendo por un recurso humano sumamente importante para su negocio. Ambos le ofrecían el mismo salario, las mismas condiciones y beneficios, pero al final uno de ellos, Pfizer, le decía que se quedara con ellos en la medida en que le iban a ofrecer un 401k form, mediante el cual iba a bestear el derecho a que la empresa le subsidiara una parte de su pensión y se la pagara más rápido siempre que se quedara un número mínimo de años con ellos. Así que desde ese momento, en su nacimiento en el mundo de las grandes multinacionales, se utilizó como una forma de incentivar y capturar al mejor talento humano. Años después, la figura se llevó a Silicon Valley. Allá empezó a utilizarse no con el tema de la pensión, sino con el activo estratégico más importante que tienen las startups, sus propias acciones. Con ello, los fundadores de las empresas le decían a sus colaboradores que si bien no habían recursos suficientes en las primeras etapas para pagarles salarios lo suficientemente altos como los pagaba la competencia, sí podrían darles la posibilidad de participar como accionistas de la empresa y en esa medida lograr un mayor compromiso. Luego de Silicon Valley a Colombia y a Latinoamérica se ha venido trayendo esta figura básicamente para permitirle a estos colaboradores que se ponen la 10 todos los días para sacar adelante el proyecto y que no están ganando quizá lo suficiente, tener otro factor de remuneración y de motivación como lo son las acciones de la empresa. Es sumamente importante que manejemos este tema más que todo como un incentivo y no como una forma de pago, ya que ello nos puede generar algunos riesgos. Primero, frente a cómo puede estar alineada la persona con el propósito de la organización y con el cumplimiento de los objetivos. En la medida en que nosotros le estemos diciendo, básicamente yo te voy a pagar una parte del salario con acciones porque no me alcanza, y si ese es el discurso, va a ser más difícil mantenerlo motivado. Mientras que si por el otro lado lo que le dices es que es muy importante para ti y que quieres que sea tu socio, asimismo que le vas a dar el derecho a volverse accionista en la medida que cumpla con ciertos objetivos, va a ser diferente la gestión de ese recurso humano y quizá garanticemos que se quede más tiempo con nosotros. Pero desde el punto de vista legal, además, nos ayudaría a mitigar algunos riesgos, principalmente en materia laboral, en la medida en que si llega a configurarse una relación laboral entre ese colaborador y nosotros y estamos usando las acciones como una forma de pago del salario, estas no podrían exceder el 30% del total del salario, cosa difícil porque no sabemos cuánto vale la startup y por ende no sabemos cuánto valen sus acciones. También tendríamos que empezar a pagar prestaciones y demás sobre esas acciones que entran a sumarse en la base salarial y tendríamos el mismo problema frente a la valoración, así como la obligación de pagar sumas bastante cuantiosas en caso de que se logre determinar la valoración y sea demasiado alta. En materia tributaria también podría dar lugar a que se tengan que aplicar retenciones y diferentes impuestos sobre un valor que ya sabemos puede ser exponencial hablando de startups de base tecnológica. Entonces, la recomendación es que se maneje en el discurso y también en los documentos que construyas como un incentivo y nunca como una remuneración directa por los servicios que está prestando el colaborador. Ahora hablemos de las condiciones básicas que tiene que tener todo contrato de vesting. La primera de ellas claramente es cuál es el porcentaje o el número de acciones que quieres ofrecerle a tu colaborador.
Asimismo, qué tipo de acciones, porque pueden ser acciones ordinarias, las que tienen derecho a voto y derecho económico a recibir dividendos, o acciones sin derecho a voto, que suelen usarse en este tipo de relaciones. ¿Cuál va a ser la duración total del contrato? Que suele oscilar entre 2, 3, máximo 4 años. Los objetivos mediante los cuales vamos a medir si realmente el colaborador está cumpliendo con lo pactado y por ende hacerse acreedor de ganarse las acciones. Los periodos de consolidación, que es cuando nos vamos a sentar a verificar si se ha cumplido con la duración y los objetivos. Y finalmente el cliff, o ese periodo de prueba en el cual, a pesar de que el colaborador haya cumplido con los objetivos y la duración en los periodos de consolidación, aún no le vamos a dar acciones porque estamos conociéndonos y básicamente uno no mete a la sociedad a cualquier persona, así como no se casa con cualquiera. Pero veámoslo en un ejemplo. Imagínate que tenemos un marketplace de restaurantes que le ofrece a su colaborador la posibilidad de volverse accionista en el 15% de acciones ordinarias de la compañía en un contrato de vesting a una duración de 3 años, con el objetivo de ventas anuales de 1.200 millones de pesos, unos periodos de consolidación semestrales y un cliff de un año. Resulta que ocurren los primeros 6 meses y tenemos que sentarnos con ese colaborador a verificar, 1, si ya vendió 600 millones de pesos y 2, si ha permanecido los primeros 6 meses en la compañía. Ha cumplido. Sin embargo, estamos en un periodo de cliff de un año. Eso quiere decir que el 2.5% de acciones que debería haberse ganado lo dejamos en stand-by. Tiene que cumplirse el primer año para que empiece a consolidar las acciones, a pesar de que haya cumplido con los objetivos y el plazo. Luego transcurren otros 6 meses y este colaborador llegó a la meta de 1.200 millones de pesos anuales y además ha permanecido 12 meses en la organización. En ese momento tendremos que entregarle el 5% de las acciones y así sucesivamente. Cada 6 meses tendremos que hacer el mismo proceso en la medida en que ya transcurrió ese periodo de prueba, ese cliff de un año, y por ende ha cumplido y se hace acreedor de las acciones. Ya conoces cuál es la naturaleza jurídica de un contrato de vesting, su origen, cuándo se puede usar y cómo en un ejemplo práctico podemos entender las características principales que debe tener uno de ellos. Ahora hablemos de cuáles son los diferentes tipos de contrato de vesting que podemos usar, frente a los cuales funciona de la misma manera esos requisitos básicos que acabamos de ver. El primero de ellos es el contrato de vesting stocks. Es un contrato mediante el cual, una vez se cumplen el plazo, los objetivos y las demás características que conversamos, se entregan acciones directamente al colaborador. A nivel jurídico podríamos estar hablando de un aporte en industria. Recuerda que a las compañías se pueden hacer aportes de capital, es decir, inyecciones líquidas de dinero, aportes en especie, tangibles o intangibles, una casa o una marca, y por último, aportes en industria, es decir, el trabajo de una persona. No obstante, este tipo de figuras contractuales nos llevan un poco más a los riesgos laborales que ya habíamos conversado y fiscales, en la medida en que es muy claro que estamos dando acciones a cambio del trabajo y por ende podríamos estar en las situaciones que habíamos conversado. Por ende, no es una de las figuras más recomendables. Si bien se puede utilizar y se puede utilizar una lógica en la cual estamos hablando de un aporte en industria para volverse socio de una compañía y no un pago al salario con acciones, existe otro tipo de vesting, que es el vesting stock options, que puede ser más óptimo principalmente en jurisdicciones como la nuestra. En este caso, el colaborador no se está ganando acciones directamente, sino que se está ganando el derecho a comprar acciones. Es decir, acá se está configurando un contrato de opción. Para que entiendas rápidamente el contrato de opción, imagínate como cuando James Rodríguez pasó del Real Madrid al Bayern Múnich. Se entregó en préstamo y el Madrid le dijo al Bayern, si quieres comprar a James, yo te doy un precio desde ya y luego tú decides si lo compras o no. Desafortunadamente a James no le fue muy bien en el Bayern y le daba mucho frío
por ende no jugaba, y nunca se ejerció la opción de compra por parte del buyer. En este caso, lo que le estamos dando a nuestro colaborador es la posibilidad de hacer el buyer bidding, de comprar las acciones a un precio que ya se fijó desde el principio, también conocido como strike price, que suele ser más bajo que el de mercado, incluso a veces simbólico. La ventaja de este tipo de figura es que, si te fijas, al final el colaborador se está volviendo accionista de la compañía porque está comprando las acciones. Así sea un valor demasiado bajo, es un accionista que hace un aporte de capital, no de la industria. Y por ende será mucho más fácil el día de mañana, en un escenario litigioso, poder decir que esta persona se volvió accionista pagando por ello y por ende mitigando los riesgos que hemos conversado. Por último, hay otro de los principales tipos de vesting, que es el reverse vesting o vesting inverso. Este es el que puedes utilizar con tus propios socios, con los que fueron contigo a constituir la sociedad a la Cámara de Comercio, para mantenerlos motivados a seguir trabajando a lo largo del tiempo en el proyecto. Puede ser también utilizado o serte solicitado por parte de inversionistas que te exigen vincularte mediante un reverse vesting a la compañía a la hora de hacer su inversión, ya que a ellos les interesa que tú estés trabajando en la compañía a largo plazo. En este caso, entonces, lo que estamos vesteando no son acciones o el derecho a volverse accionista, sino el derecho a permanecer siendo accionista. En caso de un incumplimiento del contrato de vesting, lo que tendremos que hacer con ese accionista es readquirirle sus acciones al valor que se haya pactado en el contrato, bien sea que lo haga la sociedad, ojo, teniendo cuidado con las disposiciones legales al respecto de la readquisición de acciones, lo cual solo se puede hacer con reservas provenientes de utilidades líquidas creadas estatutariamente o mediante la Asamblea General de Accionistas, o podría también pactarse que esas acciones sean readquiridas por los demás socios, lo cual es mucho más fácil, ya que para nadie es un secreto que en las startups en los primeros años no hay utilidades líquidas. Existen otros tipos de contratos de vesting, sin embargo vamos a hacer hincapié en uno último de ellos, que es el contrato de Phantom Stocks. En él no estamos dando acciones, simplemente le estamos diciendo a nuestro colaborador: oye, tú vas a tener derecho a percibir dividendos como si fueras un accionista o a percibir beneficios económicos sin serlo. Nunca va a figurar en el cap table, en la composición accionaria de la compañía, y suele usarse cuando el porcentaje accionario que estaba reservado para los colaboradores en vesting, es decir, el option pool, se ha acabado. En startups que ya están llegando a las últimas series en las rondas de inversión y donde ya no hay suficientes acciones para ofrecerles a ellos. Por último, te preguntarás cómo el Employee Stock Ownership Plan, el ESOP, entra a jugar un papel en toda esta historia. Su papel principal es regular el option pool. A diferencia de Estados Unidos, donde se pueden emitir las acciones y dejarlas sin suscribir en reserva, en Colombia no se pueden emitir acciones sin que nadie las suscriba. Por ende, el ESOP, que es una política corporativa que aprueba la Asamblea General de Accionistas, nos va a definir un tope de acciones a emitir en el marco de los contratos de vesting. Ese será tu option pool. Y la ventaja es que le puedes dar tranquilidad a tus inversionistas de que ese será el porcentaje máximo que se va a ofrecer a los colaboradores en vesting. Asimismo, un listado de perfiles clave que serían acreedores del beneficio, lo cual, si bien no le mitiga el riesgo de dilución a un inversionista que ya ha entrado a tu cap table, sí le da certeza sobre cuál será el máximo de acciones y quiénes van a acceder a ellas. Otros temas importantes que se plantean en el ESOP son: quién es el administrador del plan, quién toma las decisiones sobre a quién se le asignan esas participaciones accionarias. Por lo general es el representante legal, que en las primeras etapas es el mismo co-founder, en cuyo caso se mitiga el riesgo de que empiece a rifar vesting como loco a sí mismo o a otras personas, poniéndole una aprobación de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas. También allí se definen cláusulas de good liver o bad liver, es decir, qué hacemos si uno de nuestros colaboradores se fue por las malas
se robó la propiedad intelectual de la compañía y se fue a montar la competencia, ¿vamos a darle acciones o no a nuestra compañía? Lo mismo que en el caso de un good liver, terminamos nuestro contrato de mutuo acuerdo, ¿debería irse o no con esas acciones? ¿Cuáles son los diferentes tipos de vesting que podría haber? Ya hemos visto en esta clase 4 tipos de ellos, sin embargo existen otros más. Y por último, ¿cómo mitigar los riesgos fiscales y laborales que hemos hablado someramente en este curso? Hemos llegado a la final de esta clase. ¿Has aprendido qué es un contrato de vesting? ¿Cuáles son sus características principales? Y cómo usarlo según sus diferentes modalidades. Asimismo, ¿entiendes la importancia de contar con la política corporativa del ESOP para darle un poco más de orden a esta situación, definir quiénes van a ser quienes eventualmente accedan al beneficio y con qué limitaciones, para darle tranquilidad a la compañía, a los accionistas e inversionistas del futuro sobre cómo se va a manejar el tema? Ya tienes una gran herramienta entonces para lograr que tus colaboradores e incluso tus socios se pongan la 10. Nos vemos en la siguiente clase.